Bueno, Gestalt. ¿Qué es la Gestalt? Bueno, la Gestalt es otra de las 5 corrientes más importantes dentro de la psicología y que surgió de manera muy contemporánea con lo que es el conductismo. De hecho, los conductistas no estaban muy de acuerdo con lo que era la Gestalt, y de igual forma, pues los teóricos de la Gestalt pues estaban también en contra de las viejas escuelas que ellos consideraban, como lo era el estructuralismo, el funcionalismo y el reduccionismo de la psicología del conductismo, creada por Watson. La psicología de la Gestalt fue iniciada por Max Geigermer. Voy a leer su biografía para poder familiarizarnos un poco con él. Max Geigermer nació en Alemania en el año de 1880 y murió en 1943. Psicólogo alemán, es uno de los fundadores, el principal fundador de la psicología de la Gestalt. Realizó investigaciones basadas en la percepción visual y junto con Kohler y Kafka formuló sus principios y los aplicó al estudio del pensamiento y la resolución de problemas psicológicos. Sus publicaciones: artículo Estudios experimentales sobre la percepción visual del movimiento en 1912 y El pensamiento productivo, publicado después de su muerte en 1945. Bueno, del idioma alemán, la palabra en este contexto psicológico, Gestalt, significa configuración, figura o forma. Y es la palabra en sí abarca todo lo que es el concepto de la teoría de la Gestalt. Estos estudiosos se interesaron más por estudiar lo que era la experiencia total, obtenida como resultado de organizar fragmentos de información. O sea, ellos no se enfocaron a estudiar solamente algunos elementos, ni su estructura, ni su función. Ellos se enfocaron en estudiar la experiencia en su totalidad, lo que pasaba en el momento, en el aquí, en el ahora. Kohler nació en el año de 1887 y murió en 1967. Y Kafka nació en el año de 1886 y murió en 1941. Y todos estos teóricos consideraron que el objetivo de la psicología de la Gestalt es el análisis de los elementos esenciales que existen en la organización psíquica. ¿Cómo puede definirse entonces a la psicología de la Gestalt? Bueno, ellos se enfocaron a estudiar o se enfocaron al análisis del todo, o sea, de la experiencia en su totalidad, en lugar de solamente analizar partes. En oposición a la cuantificación que hacían otras corrientes. Y ellos decían que el estudioso del comportamiento humano o el psicólogo debía tener una actitud permanente ante el análisis de la experiencia y del momento. Y se interesaron en los mecanismos mediante los cuales percibimos el movimiento. La idea medular de toda esta corriente de la Gestalt pues son los procesos de la percepción. O sea, cómo es que nosotros percibimos o captamos todo nuestro entorno, que en un momento determinado se convierte en nuestra experiencia. Se atribuye al ser humano la tendencia a percibir patrones, es decir, distinguir un objeto
del fondo que lo acompaña, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos aquello que resulte más importante para nosotros, más relevante, y eso se convierte entonces en figura, y toda la experiencia que la acompaña vendría a ser el fondo, ¿sí? Y fondo y figura constituyen una totalidad. Entonces, el estudio de la psicología de la Gestalt se enfoca a estudiar la conducta en su totalidad, o sea, todos los fenómenos. Lo mismo, podemos también completar una imagen a partir de señales. Es decir, un ejemplo, cuando nosotros observamos una serie de puntos que pueden estar ordenados de esta manera, y le ponemos puntitos abajo, entonces podemos nosotros estar percibiendo una serie de puntos en forma de triángulo, pero en realidad la figura no es un triángulo, la figura son puntos con cierta distancia, pero nosotros captamos el patrón, que es el triángulo, y puede suceder igual con todas las figuras geométricas. Otro ejemplo, los anuncios luminosos que están hechos a base de foquitos y que nosotros podemos percibir como que un anuncio, la luz gira y gira y gira, o sube y baja, pero en realidad los focos permanecen estáticos. El movimiento es lo que hace que nosotros podamos percibirlo como si estuviera moviéndose, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo de lo que es una configuración o lo que es una gestal. Y para poder reforzar un poquito esta parte, yo les voy a pedir que hagan la actividad que viene en su libro, actividad 1, perdón, página 17.